Ya. Vamos a esperar que lleguen los demás compañeros, ¿ya? Quizás se escucha mucho ruido de gente saludándose. Voy a sacar la música. Ya, queda un minuto para comenzar, pero esperemos, vamos a tener que esperar igual a que lleguen los demás compañeros. Entonces, buenos días, estamos esperando que lleguen los demás. 2906 séptimo. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días a los que vayan llegando. Chiquillos, vamos a esperar unos 2 o 3 minutos, ¿ya? Para que se conecten más compañeros. Vamos a comenzar. Acá hay harto movimiento porque nos estamos acomodando y todo. En caso de que escuchen mucho ruido, ¿ya? Esto sobre el LED, ¿ya? Duran 3 meses. 3 meses. Pegan el puetazo y te quedan todo el equipo. Una cosa, chiquillos, ¿me pueden escuchar bien o no? Yo ahora como estoy con la mascarilla y todo, ¿se escucha bien? ¿Sí? Y ahora sí. Les digo al tiro de que estoy con la internet del colegio. Yo confío más o menos en la internet del colegio, confío más en la mía. Entonces, en caso de que de repente haya algún problema de conexión o algo así, ustedes me avisan, si es que yo no me he dado cuenta, y pongo la del celular, que es ligeramente más confiable. Así que esperemos un minuto más. Porque hoy día sí que es importante de que esté la mayor cantidad de alumnos posible. Básicamente lo que vamos a hacer hoy, porque es, digamos, prácticamente la penúltima clase, es revisar cosas que falten por entregar, ¿cierto? Cosas así. Cosas que las personas que vayan atrasadas tengan un, ¿cómo decírselo? Puedan ordenar mejor su idea para realizar los trabajos, ¿ya? Este año no es como, bueno, ya se lo hemos dicho, obviamente, este año no es como el año anterior, en donde podíamos salvar el año con poco y nada, sino que es necesario que tengan por lo menos 4 notas, ¿ya? Ahora, hay personas que han entregado algunos trabajos más tarde, que yo todavía no he pasado, digamos, a mi plantilla para luego pasar a la hoja de notas en WordPress. Pero por ahora, o sea, lo que yo tengo hasta el momento, es que séptimo A, ¿cierto? Adrián García es como la única persona que tiene por lo menos 3 trabajos, ¿ya? Por lo menos. Hay un buen número de personas que no tienen nada. Y algunos tienen como 1 o 2. Ya, ahora estoy viendo que si Adrián entregó el último trabajo, entonces creo que no le faltaría nada.
Voy a dejar aquí anotado. Pero los demás chiquillos, ¿qué onda? Tenemos que cumplir. ¿Ya? Por eso es súper importante que asistan varios alumnos. Y ahora veo que hay 5. Nosotros somos aproximadamente 28, si no mal recuerdo. Entonces, ya ahí están llegando. Hola, buenos días. Cristóbal. Ya. El colectivo. Ya, chiquillos, como les contaba a los compañeros que estaban antes, lo que vamos a hacer hoy día más que nada es dedicarnos a revisar los trabajos que hay que hacer, a responder las dudas que ustedes tengan. La mayoría de ustedes va atrasado o atrasada en los trabajos, ¿ya? Necesitamos 4 notas. Esas 4 notas pueden salir de cualquiera de los trabajos que tiene la plataforma, ¿ya? Necesito que me den un segundo para compartirles pantalla, ¿ya? Esto se supone que lo pueden hacer todos ustedes, ¿cierto? Dentro de la plataforma, vamos a la parte de equipos y buscamos el séptimo A, tecnología séptimo A. Hola, buenos días. Hola. En la parte de archivos, dame un segundo por favor. Y ahora sí. En la parte de archivos tenemos 2 actividades, ¿cierto? En la parte de tareas hay por lo menos 3 tareas, ¿ya? Y como ustedes ven, las entregas han sido pésimas en cuanto a cantidad, no a calidad, ¿ya? La calidad de sus trabajos es bastante buena, pero la cantidad de entregas es en eso que estamos fallando. So, por ejemplo, si yo voy acá, solución y contexto histórico, los únicos que han entregado son Cristóbal, Francisca, Benjamín, Amaya, ya, súper poquito. Adrián también. Acá en la tabla de proyectos solo 2 personas entregaron. ¿Ya? Una Adrián, otra es Amaya. Para que ustedes vayan ahí chequeando, ¿ya? Los que están entregando, los que no. Y en la investigación, que fue lo último que se envió, tengo a Adrián, Benjamín, Carla, Eliezer, y eso sería en general, ¿ya? Entonces, lo que me gustaría que hiciéramos es ir actividad por actividad, ¿ya? Explicando las actividades, resolviendo cualquier tipo de duda que ustedes tengan, y en base a eso, ustedes trabajen, ¿ya? No podemos avanzar si, o sea, en verdad no podemos cerrar el semestre si no tenemos notas con las cuales hacerlo, o si no, yo lo que tengo que hacer es, por ejemplo, formar un grupo como una clase extra fuera del horario normal, ¿ya? Para que ustedes tengan la oportunidad de, digamos, realizar ese o varios trabajos dentro de ese lapso de tiempo. Y, perdón, me cuesta un poco concentrarme, mucho ruido. Y, bueno, si ese tipo de cosas no se dan, si no se llegan a, no se aprovechan esas instancias, me tendría que rellenar con uno, ¿ya? Imagino que nadie quiere ningún ramo en rojo. A mí me cargaría tener que hacer eso también, ¿ya?
como les digo, la calidad de sus trabajos está súper bien. O sea, las notas que yo tengo, la mínima es un 6.3. Los demás son puros 7. Y eso que todavía no consigno las notas de los trabajos entregados recientemente. Entonces, por eso, chiquillos, tratemos de ir avanzando en esto. Nos queda esta semana para ponernos al día, ¿ya? Porque la próxima semana va a ser muy ajetreada. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que comiencen a revisar los trabajos? ¿Alguna consulta? Ya. Entonces, ya chiquillos, yo sé que igual es como fome estar revisando trabajo. Pero tenemos que hacerlo, ¿ya? Entonces, denme un segundo. Soluciones tecnológicas. Ya. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, les voy a compartir mi pantalla completa porque creo que es más fácil así. ¿Ya? Están viendo el archivo de PDF, ¿cierto? Sí, ya, gracias. Esta es la que tenemos como actividad 1, ¿ya? Sobre consumo y medio ambiente. Y lo que estamos trabajando en particular es el tema de la obsolescencia programada, del efecto sobre el medio ambiente, de la cultura consumista, ¿cierto? Yo les había dejado acá un pequeño documental si es que ustedes lo querían revisar. Pero en general se trabaja con este texto, ¿ya? Este texto, que se llama Consumo y Medio Ambiente, lo que hace más o menos es darnos un pequeño contexto de por qué tenemos esta gran producción de residuos, de desechos, ¿cierto? Hay varios millones de toneladas de desechos al año. Tomando en cuenta tanto lo producido por los hogares como los industriales. Y un poco de información sobre las cantidades de vertederos que hay en el país, cuáles son los riesgos de enfermedades que existen asociados a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este texto lo leímos en clase, es súper cortito y es relativamente simple. ¿Ya? No requiere ningún tipo de conocimiento previo. Lo que teníamos que hacer era responder a estas preguntas, estas 5 preguntas, pero utilizando la información del texto, ¿ya? O cosas que hubiésemos comentado en clase. Obviamente ustedes también pueden buscar información adicional. Entonces se las leo. Voy a agrandar un poco esto para que lo vean mejor. Primera era, ¿qué prácticas solucionan el problema de los residuos por medio de adaptación, reparación o mejora de objetos tecnológicos? Estas eran 3 actividades que nosotros estuvimos trabajando en las primeras actividades, ¿ya? Valga la redundancia. Adaptación, que era tomar algo y modificarlo para que se pudiese, valga la redundancia, adaptar, pero podríamos decir para que pudiese funcionar de manera correcta en diferentes ambientes. Reparación, que tenía que ver con tomar algo que ya no estaba funcionando
y buscar alguna forma de volver a hacerlos funcionar, ¿cierto? Y la mejora que era básicamente, en vez, no solo agregar algo a un elemento que ya existía, sino que realizar cambios para que pudiese para que pudiese llevar a cabo su función de mejor manera, ¿cierto? De hecho, ustedes más adelante tuvieron que proponer su propio objeto tecnológico por medio de una de estas acciones en particular. Luego, ¿cómo se relaciona lo anterior con el bajo porcentaje de reciclaje en Chile? Creo que menos del 10% de la basura se recicla en Chile. ¿Cuáles son las implicancias del consumismo irresponsable sobre la vida de las personas? Es decir, ¿cómo nos afecta? ¿Por qué debemos considerar que estos problemas nos afectan a todos? Estamos hablando más bien del daño a la comunidad o de la responsabilidad de la comunidad. Y número 5, ¿cómo sensibilizamos a la población respecto de este problema? Ahí tenemos varias opciones, algunas son las mismas campañas que realiza el gobierno, hay también algunos proyectos que a veces salen desde los mismos colegios, ¿cierto? Nosotros también tenemos diferentes lugares donde dejar distintos tipos de basura, etcétera. Entonces tenemos varias posibilidades para responder a esa pregunta en particular. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda con esta actividad? Los 2 segundos y el primero. Mayra, la escucho. ¿Que se puede buscar en internet o es necesario leer la información que usted que tiene ahí en el trabajo? Lo que pasa es que yo les recomendaría leer esto. ¿Ya? Primero que todo, es súper corto, así que no les va a dar lata ni nada, ¿ya? Es súper. Nicolás me mandó una pregunta sobre los trabajos que debía, eso lo voy a revisar después, ¿ya? Y le voy a responder terminando la clase. Entonces, tendría que revisar mis archivos, Teams y todo eso. La gracia es que vayamos revisando rápidamente los trabajos para que ustedes también cuenten con un poco de tiempo para trabajar en algunas cosas y quizás resolver algunas dudas mientras están trabajando. Para la compañera que llegó recién, lo que estamos haciendo es revisando los trabajos, ¿ya? Los trabajos que se han enviado, las tareas, para que vayamos poniéndonos al día, ¿okay? Porque la mayoría de ustedes no han entregado trabajos. Y lo mejor sería que tuviéramos todo esto listo esta semana, ¿ya? O sea, explicamos el primero, bien simple, ¿cierto? Solamente leer el texto, responder las preguntas en base a la información del texto. Este otro trabajo tenía que ver con hitos evolutivos, ¿ya? Ese también es uno de los primeros trabajos que hicimos. Tenía que crear una presentación en PowerPoint. Ahora, obviamente, si no cuentan con los medios como para crear una presentación en PowerPoint, lo pueden hacer en otro programa o incluso podrían hacerlo a mano. ¿Ya? No les voy a exigir eso, ya se lo he explicado varias veces por qué. Y de hecho acá en la pauta de evaluación dice, utiliza capacidades del software o capacidades manuales, ¿ya? Entonces no se sientan presionados para hacer esto en PowerPoint. Ahora, ¿de qué se trataba esta presentación? Más que nada, tenía que dar cuenta de la evolución de tu objeto tecnológico, pero marcando ciertos hitos evolutivos, ¿ya?
tenía que tener por lo menos 5 diapositivas, contando y también una portada. Y tenían que obviamente tomar en cuenta el lenguaje visual, el atractivo de la presentación. ¿Ya? Ahora, hay algo súper importante que tienen que entender. ¿A qué nos referimos con hito evolutivo? ¿Ya? Igual se lo voy a dejar escrito en el chat. Pero para que lo diferenciemos de cualquier tipo de cambio, el hito evolutivo es un cambio radical en el objeto, ¿ya? Que probablemente haga que cambie, por ejemplo, la forma en la cual se usa, funciona o cómo se relaciona con la energía. Por ponerles un ejemplo muy simple, las primeras planchas que se usaban eran simplemente barras de metal con un mango. Se tenían que calentar a fuego. ¿Ya? Después vinieron las planchas a carbón, ¿cierto? Planchas eléctricas. Entonces, si se dan cuenta, hay un cambio en cómo el objeto se está relacionando con una fuente de energía. ¿Ya? Entonces, en algunos años anteriores me han llegado trabajos, por ejemplo, sobre el celular, y los alumnos empiezan a identificar cambios como, es que este modelo ahora tiene más gigas de memoria que este otro modelo. Eso no es un hito evolutivo considerable. ¿Ya? Un hito considerable sería la pantalla touch, o el tamaño de la pantalla, o lo fácil que es llevar un teléfono hoy en día. O sea, los primeros celulares eran unos ladrillos que pesaban, ¿cuánto pesaban? Muchísimo, eran muy pesados. Tenían una antena gigante, bueno, no gigante, pero digamos como la palma de una mano, incluso más grande. Por lo tanto, su portabilidad era muy diferente a la portabilidad que tenemos hoy en día. Hoy fácilmente cabe en un bolsillo. Al principio, poco más que había que llevarlo en una maleta. Esos son cambios bastante grandes o sea, en la evolución de un objeto. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consulta sobre este trabajo? O no sé si se entendió muy bien el concepto de un hito evolutivo. ¿No? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. De todas formas, si de repente tienen alguna pregunta, ustedes me interrumpen y la solucionamos de inmediato. ¿Ya? Este otro trabajo tenía que ver específicamente con reparación, adaptación y mejora. Acá varios se confundieron un poquito. Yo me acuerdo que les di un ejemplo y creían que tenían que hacerlo con ese ejemplo y no con otro. Lo que tienen que hacer acá, o tenían, es poner un ejemplo para cada una de estas acciones: reparación, adaptación o mejora. Las definiciones de cada uno están acá, en este pequeño vocabulario. Y también está la definición de obsolescencia, ¿ya? Que fue uno de los conceptos que trabajamos en las primeras actividades, ¿cierto? Entonces, uno tenía que generar un ejemplo para reparación, un ejemplo para mejora, un ejemplo para adaptación. Y en base a eso, tenía que ir respondiendo a este cuadro, ¿cierto? Yo, si no mal recuerdo, les di como ejemplo la reparación de una mesa que es de mi familia.
Y algunos creían que tenían que copiar eso. Ustedes tienen que hacer su propio ejemplo para cada uno de estos casos. ¿Ya? Y luego, no sé, digamos que yo hice un ejemplo de adaptación de un objeto tecnológico. Ya. Ahora que tengo ese ejemplo, ¿qué es lo que hago? En esta parte voy a ver cómo cambia el impacto ambiental del objeto a través de su adaptación. ¿Ya? Luego los recursos que se utilizaron para adaptar el objeto. Los beneficios que puedan tener para los usuarios. Los usuarios serían obviamente las personas que hacen uso de ese objeto. ¿Ya? La funcionalidad. Nos interesa saber si el objeto cambió sus funciones, se adquirió nuevas funciones o si las mantuvo. ¿Ya? Y luego la obsolescencia. La obsolescencia, para que lo tengan bien claro, es cuando un objeto va cayendo en desuso o ya cayó en desuso, ¿ya? O sea, para ponerlo en palabras más simples, es la vida útil del objeto. Entonces, a través de un proceso de adaptación, para seguir con este mismo ejemplo, alargué la vida útil del objeto, se mantuvo igual, o sea, va a durar mucho más siendo útil, va a durar lo mismo siendo útil. Ustedes saben que hay varios objetos en el mercado y nosotros vimos algunos ejemplos que están programados para fallar, ¿cierto? Por ejemplo, un amigo el otro día me estaba diciendo no sé cuántos clics le queden a mi mouse, porque hay un límite. O sea, los mouse que nosotros usamos con nuestros computadores tienen un máximo de clics que pueden dar en su vida útil. Bueno, él sabía mucho más de esto porque él es ingeniero en informática. Entonces, bueno, también varias marcas de computadores hacen lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, Packard Bell tiene vida útil, las partes de un computador Packard Bell tienen una obsolescencia programada, o sea, duran un cierto tiempo y luego el computador comienza a funcionar de manera terrible y hay que cambiar las partes y esas partes las vende Packard Bell. Entonces así uno va haciéndose un negocio. Por eso nos interesa combatir un poquito el mercado, ¿cierto? A través de alguna de estas acciones. Para ir mejorando, adaptando o reparando objetos tecnológicos, reducir nuestro impacto en el medio ambiente y quizá ahorrarnos una buena cantidad de dinero. ¿Hay algo que no les haya quedado claro, chiquillos? ¿Alguna duda o consulta? ¿Los demás? ¿Alguna consulta? Ninguna. Ya. Esta es la última actividad que yo les envié. Bueno, en verdad toda la actividad la fuimos realizando en clase. Y es bastante simple, ¿cierto? Ustedes habían trabajado con un residuo, tenían que investigar sobre un tipo de residuo, ¿ya? Plástico, vidrio, metal, desecho orgánico. Recuerden que estamos trabajando con residuos sólidos, ¿ya? Sean orgánicos o inorgánicos. Eso no es muy importante. Y luego responder estas preguntas, ¿ya? Las preguntas, para que las vean mejor, porque se ve un poco chico acá, son 4, ¿cierto? ¿Cómo
se presenta en nuestra vida diaria. Nombrar ejemplos y usos. Si yo elegí el vidrio, por ejemplo, bueno, ¿cómo ese material se va presentando en mi vida diaria? Bueno, se usa para las ventanas, para vasos, ¿cierto? Ciertos tipos de vidrio, ¿cierto? Se usan en televisores o en otros dispositivos electrónicos. ¿Cierto? Normalmente son como vidrio con algo más. La gracia es que ustedes puedan ir haciendo como una pequeña lista de ejemplos, de formas de uso de estos materiales. ¿Cuánto demora en desintegrarse? ¿Por qué en esta pregunta requiere que ustedes especifiquen una variante? Porque muchas veces hay, bueno, de hecho hay varios tipos de plástico, de vidrio, de metal o de otro tipo de desechos, ¿ya? Papel también, etcétera. Entonces, no todos se desintegran después de una cierta cantidad de tiempo, específica para todos. Si es que ciertos plásticos se van a demorar, qué sé yo, 500 años en desintegrarse, otros quizás se demoren 800. Entonces era importante que ustedes identificaran con qué tipo de plástico o qué tipo de vidrio o metal o papel u otro material estaban trabajando, ¿ya? Para que pudieran tener la cantidad exacta de tiempo en la cual demora en desintegrarse ese material. Luego, si es posible reutilizarlo y si es así, mediante qué procesos podríamos hacerlo. En esta pregunta algunos se confundían, ¿cierto? Cuando tenían que responder a los procesos por medio de los cuales uno podía reutilizar el material, ponían algún proyecto así como casero o algo así. Cuando nos referimos a los procesos mediante los cuales podemos reutilizar un material, estamos hablando sobre procesos de carácter industrial, más que nada. ¿Ya? ¿Por qué procesos tiene que pasar, no sé, una botella de plástico para que pueda volver a utilizarse? ¿Por qué procesos tiene que pasar el vidrio o el acero o el cobre? ¿Ya? Ese tipo de procesos son los que nos interesan. Y la última, en la cual también algunos se habían confundido, indica lo menos 2 proyectos que se dedican a reutilizar este residuo o material aportando al medio ambiente. Yo incluso les di una página que se llama, si no me recuerdo, Chile Circular, en donde podían ver distintos proyectos. Cuando hablamos de proyectos, estamos hablando de proyectos a grandes escalas, ¿ya? No a proyectos que uno puede realizar en su casa. Porque algunos me decían, agarro la botella, le corto aquí, hago como un macetero. Y eso está bien. O sea, no tiene nada de malo la idea. Pero lo que estamos buscando son proyectos más grandes, ¿cierto? Por eso les había mostrado el proyecto del litro de luz. Es un proyecto a gran escala, que se realiza en muchos lugares, hay muchas personas involucradas. Entonces, cuando estén buscando proyectos, busquen este tipo de proyectos que sean más complejos, que sean grandes, que movilicen gente, ¿ya? Es muy probable que buscando pymes acá en Chile encuentren varias que reutilicen ciertos residuos sólidos para crear sus productos, ¿ya? Y son 2 proyectos, tengan eso en cuenta. ¿Hay alguna duda con este trabajo?
No, ya. Entonces, chiquillos, para que nos enchufemos bien. La gracia sería que ocupemos esta clase, bueno, y el tiempo libre también, que ustedes tengan, entre comillas, libre, para la realización de estas actividades. ¿Ya? Como les digo, les voy a mostrar nuevamente, en caso de que alguien no lo tenga muy claro. Si se van a la parte de equipos en Teams, y buscan nuestro equipo, séptimo A, aquí en la parte de arriba, dice publicaciones, archivos, temas, etc. En archivos, hay dos de las actividades que fueron las primeras que hicimos en abril, y también están las tareas, ¿cierto? Que son 3. Recuerden que el modo de entrega de los trabajos ya sea por Teams o a través del correo institucional, ¿ya? Porque tengo muchísimos mensajes en WhatsApp, a veces de preguntas y otras veces son trabajos, y ahí se me mezcla todo, ¿ya? En cambio, por Teams o por el correo institucional es mucho más fácil. Tengo todo ordenado, ¿ya? Entonces de repente me demoro en subir la nota de alguien, muy probable que esté como buscando constantemente a través de todos los mensajes que tenga en WhatsApp y cosas así, ¿ya? Ahora, Nicolás me había preguntado qué trabajos debía. Le voy a responder al tiro. Nostrosa. Estoy revisando las tareas primero en caso de que se me haya pasado de largo. Nostrosa. Ninguno. Esa es la respuesta que puedo dar por ahora. No, no he recibido ninguno, a menos que me lo haya enviado entre el jueves pasado y este día. Pero no, parece que no. Ya, entonces, chiquillos, pongámonos al día. ¿Alguien tiene alguna otra consulta para que les dé el tiempo de trabajar y ir resolviendo dudas? Hasta ahora, por lo menos Adrián no me debería nada. ¿Ya? ¿No hay ninguna duda? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Son las 8:38. Lo que van a hacer ustedes es empezar a trabajar en esto. Les recomiendo que primero hagan las tareas, es como lo más rápido, ¿cierto? Son más fáciles de buscar. Ahí hay 3. ¿Ya? Tenemos 3 tareas asignadas. Los otros 2 que están en la carpeta de archivos, se los voy a dejar escribir igual. Hay 3 tareas asignadas en la carpeta de archivos. Hay 2 trabajos. Ustedes necesitan 4 notas. Por lo tanto, no es necesario que hagan los 5 trabajos,
necesario que hagan por lo menos 4. ¿Ya? Los que ya sepan que hicieron un trabajo, obviamente no lo hagan. Solamente deberían estar seguros de que lo enviaron, ¿cierto? De hecho, algunos de ustedes ya vimos en la parte de tarea quién había entregado y quién no. ¿Ya? Entonces, ahora lo que les recomiendo es que se pongan a trabajar por lo menos unos 10 minutos y luego nos tomemos los 10 minutos restantes para resolver las dudas que vayan saliendo dentro de esos trabajos. ¿Ya? Porque a veces uno no tiene ninguna pregunta cuando le explican algo, pero cuando lo empieza a hacer es cuando se da cuenta de que tiene problemas respondiéndolo. ¿Ok? Así que chiquillos, yo me voy a silenciar ahora y ustedes comiencen a trabajar. ¿Ya? Elijan un trabajo para comenzar y en 10 minutos más respondemos a las dudas que puedan haber surgido respecto del trabajo. ¿Ok? Eso, a trabajar, chiquillos. Nicolás, vi que no es conveniente enviarme las cosas por WhatsApp. Ahora vi que me entregó 2 trabajos. Me entregó el trabajo, el de la investigación. Sí, el trabajo de la investigación me lo entregó este terminado. ¿Ya? Que era el último. O sea, debería los demás. ¿Ya? Lo voy a dejar anotado. Así que traten de enviarme las cosas por Teams o por el correo institucional. ¿Ya, chiquillos? Porque así, así nos vamos a ahorrar esto. Ahora sí voy a estar silenciado y ustedes trabajen estos 10 minutos para que después resolvamos las dudas que tengan. ¿Ya? Cualquier cosa ustedes me preguntan. A trabajar.
Ya, chiquillos, si se dan cuenta, les acabo de dejar en el chat mi mail. Bueno, se supone que ustedes ya lo tienen, ya, algunos de ustedes ya lo han usado, pero siempre me pasa que de repente hay alguna persona que me pregunta, profe, ¿cuál es su mail? Y todo, ya, ahí está, ya, súper simple. Recuerden que es el apellido, punto, nombre, punto, nh, y después colegioelsembrador.cl. En este tiempo en el cual yo espero, con toda, con toda la fe que yo pudiese poner, de que están realizando por lo menos algunos de los trabajos de los cuales hablamos, y recordándoles lo importante que es que nos pongamos al día esta semana. ¿Surgió alguna consulta respecto a los trabajos? ¿Hubo algún concepto que no se entendiera? ¿Alguna pregunta que no quedara muy clara? ¿O no pudieron acceder a la carpeta de archivos o a la parte de tareas? ¿Hubo Díganme, chiquillos. ¿No? Los demás, ¿cómo fue? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron avanzar? ¿Y algo? Sí, algo. ¿Pero todo bien o algún problema? Perdón, no escucho muy bien. Estuvo todo Ya todo bien entonces. Miren, chiquillos, yo les propongo esto. Somos muy pocos, o sea, me llama mucho la atención. No sé qué vaya a pasar realmente con el resto del curso. Les quería consultar si ustedes le han dado alguna instrucción respecto a la próxima semana, si les ha llegado alguna información a través de su profe o jefe sobre cómo lo van a hacer la próxima semana. ¿O no le han dicho nada? Chiquillos. No le han dicho nada, ya, ok. Ya, recuerden que la próxima semana ya estamos cerrando promedios. Piensen que yo no solamente voy a estar revisando trabajos de este curso, ¿ya? Tengo varios cursos más. Muchos otros alumnos y alumnas. Entonces, a veces uno tiene que tomar ciertas decisiones al final de un semestre. ¿Cierto? A qué ponerle atención, a qué no ponerle atención, ¿ya? En cuál ramo me estoy salvando, entonces puedo dedicarme a este otro. Para que ustedes tengan esa información al día, bueno, primero que todo yo hoy voy a actualizar nuevamente las notas de webclass para que las puedan revisar de tarde. Pero
También es necesario que ustedes hagan lo posible por ponerse al día con el ramo dentro de esta semana, ¿ya? Cosa que la próxima semana ustedes estén como, por decirlo de alguna manera, poniendo pequeños parches ahí en la materia en la que quizás estén fallando por una u otra razón, porque surge algún problema, porque les cuesta entender algo, no sé. Eso ya es cosa de cada uno de ustedes. Pero si logramos ponernos al día dentro de esta semana, yo les aseguro que la próxima semana va a ser sumamente fácil. Hasta la van a disfrutar. Y ahí, quién sabe. ¿Ya? Así que eso, chicos. Recuerden, se los voy a recordar una vez más. Tenemos tres tareas que se han subido a la plataforma. Y en la carpeta de archivos hay otros 2 trabajos. Ustedes ven cuál hacen y cuál no, pero por lo menos tienen que haber 4. ¿Ya? Eso quiere decir que se pueden saltar un trabajo. Pero el ramo se termina sí o sí con 4 notas. ¿Ya? Como les digo, la única persona hasta el momento que tiene todo listo es Adrián. Y hoy día debería estar la última nota puesta. ¿Ya? Entonces aprovechen de ponerse al día. Tienen tiempo, háganlo. A las cosas a última hora, se van a estresar mucho. Pero de poder se puede. Y otra cosa, en el caso de que de repente, como curso, ustedes deciden que necesitan, no sé, como un espacio extra para que yo les ayude con algunos trabajos, eso también se puede hacer. Se puede hacer en las tardes. ¿Ya? Así que si aparece esa necesidad, conversarlo como curso, me avisan o le avisan a su profe jefe para que él se comunique conmigo y nos juntamos un día a trabajar, ¿ya? Pero eso tiene que salir como una necesidad del curso. Y si alguno de ustedes individualmente necesita apoyo con alguna de las tareas, contáctenme, ¿ya? Eso es lo que eso es lo que me interesa, que les vaya bien. Así que aprovechen las oportunidades. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto del ramo? El ramo, notas, trabajos. Esta es como la oportunidad para hacerlo. ¿Sí? ¿La escuchan? Ya, lo que pasa es que en la mayoría, si no en todos los trabajos, ustedes tienen un ítem, un indicador sobre, digamos, la fecha en la cual entregaron el trabajo, ¿ya? Suele decir, entrega su trabajo en el plazo estipulado. Entonces lo que yo voy haciendo es restando, según va pasando el tiempo, voy restando puntos de ese ítem, ¿ya? Pero ese descuento que se le hace a la nota es muy, muy pequeño, ¿ya? Por ejemplo, en las pautas donde hay 20 puntos, sacarle por lo menos un punto a ese ítem hace que la nota se reduzca, si no mal recuerdo, a un 6,6. Entonces, aunque están entregando de manera atrasada algo que no deberían, obviamente, la reducción de la nota no es tanta como ustedes imaginan. ¿Ya? Eso. Chiquillos, estamos justo en la hora. A lo largo de la semana pueden contactar, ¿ya? Si tienen dudas en algún trabajo. Ah, acaba de llegar. Ya lo entiendo. Tengo que avisar, sí, a la
Ya me encargo de